¿Se encuentra confundido y frustrado? ¿Su modelo de lenguaje no se comporta como debería? No se preocupe. Aquí tenemos unos truquitos de prompt que pueden solucionar todos sus problemas. Aprenda nuestras técnicas que la harán rico, feliz y más guapo. No se esfuerce, deje que la IA haga todo el trabajo por usted. Desde Construyendo a Chispas queremos advertir que no todo es prompt y que hay muchos más factores a tener en cuenta a la hora de elegir un modelo de lenguaje. Use los prompts con moderación. Debo reconocer que este vídeo es un poco reivindicativo, porque siempre que veo anuncios sobre cosas relacionadas con modelos de lenguaje, o veo artículos, o veo entrevistas, siempre van a lo mismo. Prompt, prompt, prompt. Trucos para que tus prompts salgan bien, mejora tu prompt con estas ideas, prueba estas técnicas para que... bla bla bla. Todos son prompts. Un modelo de lenguaje tiene muchísimo más que solo prompts. Entonces mi idea es que vamos a ir viendo más o menos qué partes y qué cosas tienes que tener en cuenta para elegir, usar y configurar un modelo de lenguaje. Y como yo estoy planteando probar ciertas cosas, vamos a seguirme en un ejemplo de cómo yo busco esas alternativas. Así que empecemos. Vamos a empezar por el principio, que sería elegir un modelo. Pero como es difícil elegir un modelo sin saber en qué motor se va a ejecutar, ya veremos por qué, pues vamos a elegir todo esto junto. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues lo primero, la memoria que disponemos. Si va a ejecutarse en CPU o en GPU. Si necesitamos un modelo cuantificado. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para elegir un modelo de lenguaje? Bueno, pues os va a sorprender, pero el modelo. Así es. ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, pues primero que tenemos que considerar es el entrenamiento que ha tenido el modelo. Si está pensado para simplemente completar frases, chatear o seguir instrucciones. El tamaño que tiene el modelo. Dependemos de cuánta memoria RAM tenemos nosotros. Si se va a ejecutar en CPU o en GPU. Realmente habría que tener en cuenta el modelo junto al motor. Porque si elegimos un modelo que nos encaja, pero el motor en el que vamos a ejecutar el modelo no funciona en nuestra máquina, pues apaga y vámonos. Entonces realmente eso se elige a la par. Para mi caso, que es intentar probar cómo integrar un modelo de lenguaje con electrónica y robótica, os voy a dar una pista con Arduino, quiero hacer vídeos sobre eso, pues necesito modelos que más o menos sean pequeños, se pueden ejecutar en mi ordenador de sobremesa. De hecho, seguramente hay que ejecutar varios modelos al mismo tiempo, por lo cual necesito modelos lo más pequeños posibles. Cuantizados, importante. ¿Requiere que el modelo esté cuantizado? En mi caso sí. Por lo menos intentaré que estén en 4, 5 o 6 bits. Eso significa que ocupan mucho menos en memoria, que son algo peores. Entonces, claro, ¿qué es mejor? ¿Un modelo, por ejemplo, de 3.000 billones de parámetros sin cuantizar? ¿O, por ejemplo, un modelo de 7.000 millones de parámetros cuantizado? ¿O de 16.000 millones de parámetros más cuantizado todavía? Entonces, eso muchas veces es prueba y error. Pero claro, para poder usar un modelo cuantizado, el motor que uses tiene que soportarlo. Luego, la multimodalidad. En mi caso es imprescindible, porque mi idea es conectar una cámara web, tomar por lo menos una imagen y ver cómo el modelo de lenguaje interpreta el mundo. Ya haré un vídeo sobre estos temas, ¿vale? Tengo una idea en la cabeza de cómo hacerlo, así que por ahora no voy a dar mucho detalle. Luego, ¿qué parámetros tiene el motor para configurarlos? Por ejemplo, yo el motor que voy a usar me interesa una característica muy concreta que puede que tenga que usarla o no, no lo sé. Pero ahí está, en una posibilidad. Luego, si por ejemplo el modelo no se adapta a 100% a tus necesidades, puedes aprovechar un modelo y hacer fine tuning. Y quien dice hacer fine tuning se refiere a me voy a Hugging Face y busco un modelo que le haya hecho un fine tuning que a mí me interese. O sea, no tienes por qué hacerlo tú. Yo, por ejemplo, con los recursos que tengo, no podría hacer fine tuning de modelos muy grandes. Entonces esa posibilidad está descartada. Eso no quiere decir que no busque, si han hecho fine tuning de un modelo que he encontrado y sé que me funciona, que se adapte a mis necesidades. Creo que no sorprenda a nadie que haya escuchado mis vídeos si digo que el motor que pretendo usar es Llama CPP, que permite ejecutar los modelos tanto en GPU como en CPU. En mi caso, con mi ordenador, que tiene 4 GB de tarjeta de vídeo y 16 GB de memoria RAM, me tengo que plantear o usar un modelo muy pequeñito en la tarjeta de vídeo o modelos más grandes
en la RAN. Entonces necesito que el motor que use pueda ejecutar en ambos casos. Llama CPP es bastante sencillo, bastante óptimo en cuanto que requiere poco y rinde bastante bien. Y bueno, te deja jugar mucho con los modelos y además soporta cuantización, que es lo que necesito. Entonces, ya está. Mi opción es esta. Ahora, necesito un modelo multimodal. ¿Qué modelos multimodales soporta Llama CPP? Estos. ¿Cuál me interesa a mí? Viendo los resultados que tiene cada uno, optaría por o 6 GPT-4V. Mobile ocupa muy poquito y parece tener muy buen rendimiento para el tamaño que ocupa. Ahora, para el tamaño que ocupa. O Java. De hecho, acaban de sacar ahora, mientras grabo este vídeo, Java 1.6, que se están planteando si lo migran o no en los comentarios de Llama CPP, que también podría ser interesante. Java tiene un modelo de 13 billones de parámetros que cuantizado a 4 bits, por ejemplo, ocuparía 6,5 gigas, lo cual me daría espacio para tener otros modelos funcionando en memoria. Más cosas a tener en cuenta cuando elegimos un motor para ejecutar un modelo de lenguaje. Las restricciones. ¿A qué me refiero con eso? La verdad es que no sé muy bien cómo llamarlos. Me refiero a aquellos parámetros que se usan para limitar la salida del modelo a ciertas palabras o tokens. Por ejemplo, se pueden usar expresiones regulares para obligar a que el modelo genere solo salida pues, en formato JSON, por ejemplo. Pregunta típica habitual de los foros que la gente siempre está recomendando prompts para que el formato de salida sea JSON. No hace falta un prompt. Según qué motor uses, tienes distintas formas de definir y obligar a que la salida cumpla unas condiciones. En este caso, condiciones de un JSON. Creo que OpenAI tiene una condición para obligar a que la salida sea JSON. Otros motores usan expresiones regulares. Llama CPP, que es el que voy a usar yo, usa gramáticas BNF. ¿Por qué es interesante y me interesa? Bueno, porque si lo que quiero hacer es conectar la salida a un robot o a electrónica, necesito que la respuesta tenga una estructura sencilla de entender. Porque al final lo que el modelo de lenguaje ofrece como respuesta, voy a tener yo que pasarlo a instrucciones que se manden a la electrónica. Por eso también me interesa el function calling. Son modelos que han sido entrenados para poder devolver llamadas a funciones. Tú le pasas la función, los argumentos y una descripción de ella. Y ellos lo que hacen es devolverte diciéndote, mira, tienes que llamar a la función. Los parámetros, la función es esta y los parámetros son estos. Suerte. De hecho, yo me he planteado usar uno de estos modelos como complemento al modelo multimodal. Porque no encontré un modelo multimodal entrenado para hacer function calling. Entonces, pues he buscado otro modelo y supongo que tendré que hacer pues 2 fases. Y para conseguir las llamadas a funciones, mi plan es usar Functionary, supongo que se pronunciará así, que es una versión de llama entrenada para realizar llamadas. Además, soporta perfectamente funcionar en llama CPP, con lo cual es ideal para mis necesidades. Ya tenemos toda esta zona de aquí. Hemos empezado por la parte de atrás del diagrama, pero fijaros que ya hemos condicionado muchas cosas, si va a haber llamadas, que va a ser multimodal, qué necesidades tenemos en el modelo. O sea, fijaos que todo esto que hemos elegido nos condiciona muchísimo. Y aún ni nos hemos preocupado del prompt. Alguno dirá, bueno, pero eso es un modelo privativo, de estos como OpenAI, que te dan una API, me olvido de todo esto. Al final del vídeo hablaremos de ese tema y si te puedes olvidar de tantas cosas o no. Ahora que ya hemos elegido el modelo, el motor, qué cosas queremos, habría que preocuparse de los parámetros, pero esa configuración es prácticamente, empiezas por los parámetros más estándar y luego vas prueba y error ajustándolos, así que eso habría que dejarlo para más adelante y nos iríamos a la entrada de datos, en este caso texto e imagen, puesto que nuestro modelo es multimodal. Si no fuera multimodal nos preocuparíamos solo del texto. Hay una parte de preprocesado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que yo los datos que vienen es posible que no pueda pasarlos en bruto. Por ejemplo, si tengo datos de sensores o económicos o algo así, tengo que convertirlo en algo pues como CSV o parecido. Las imágenes igual hay que recortarla o hay que realizar algún tipo de procesado con ella. Sobre todo si son datos que obtienes de forma automática. Pues por ejemplo, en mi caso son datos que pueden venir de sensores o al menos al principio de sensores simulados y lo mismo pasaría con la imagen que viene de una cámara web. Todo esto pasa a la parte del procesado. Ahora con estos datos está otra técnica más que es muy habitual, RAG. Es decir,
tener un conjunto de documentos que a partir del prompt los usamos para añadir información a lo que viene del prompt. Yo esto en principio no pretendo usarlo, pero lo mismo, si quisiéramos usarlo, tendremos que plantearnos qué algoritmo usamos para el RAG. Podemos usar, lo habitual es usar embeddings. Y si hacemos embeddings, hay que preguntarse con qué modelo de lenguaje vamos a hacer el embedding. Si usamos alguna otra técnica, pues cuál vamos a usar. Si usamos, por ejemplo, una base de datos de vectores, cuál vamos a usar. Cómo configuramos todo. Incluso los documentos que aportemos al RAG, muchas veces hay que formatearlos, hay que resumirlos o hay que dividirlos previamente. O hay que elegir cómo se van a dividir. Que el RAG no es mágico. Parece que es mágico que metemos los documentos y funciona, pero no es así. De hecho, quiero hacer un vídeo sobre problemas que tiene el RAG. Que muchas veces nos dicen, bueno, tú pasas los documentos y te olvidas de todo. Y no siempre es así. Bueno, por fin, hemos llegado al dominio del prompt, que básicamente son tres cosas. El prompt del sistema, que es lo que describe al modelo de lenguaje su función y cómo tiene que comportar y cómo va a actuar. La plantilla, que generalmente te la define el entrenamiento que ha tenido el modelo de lenguaje. Eso muchas veces es transparente. Y luego el prompt, que es el texto que nosotros añadimos con la tarea que tiene que cumplir el modelo y donde integramos todos los datos que vienen de los pasos anteriores. De todos estos pasos aquí, todos los datos que vienen los integramos en el prompt para darle sentido. Si por ejemplo te vienen, yo qué sé, datos de un sensor, tendrás que explicarle al modelo de lenguaje en el prompt que esos datos son de un sensor, incluso de qué tipo de sensor son, porque si no, no te va a poder dar una respuesta lógica. Si tú le pasas un 3, ¿él cómo va a adivinar qué puñetas es ese 3? Tendrás que explicárselo. Y eso es la parte del prompt. De acuerdo que sí, que aquí se puede hacer mucha magia, que hay muchos trucos, que hay muchas técnicas y muchas recomendaciones y funcionan. Es cierto. Pero fijaros que realmente no es la parte más importante de todo este sistema. Hay un montón de cosas. Yo creo que, por ejemplo, elegir el modelo puede ser bastante más importante que el prompt. O el motor que ejecuta ese modelo o el hardware que tengamos. Entonces, que se centren solamente los medios de comunicación y muchas veces los cursos y todo en prompt, a mí me parece que deja fuera cosas muy importantes e interesantes. Pero ojo, porque a veces el prompt lo que hace es crear varias iteraciones. En lugar de tener el prompt y decir, bueno, pues el prompt es este, doy una vuelta, entro por aquí y aquí en la parte del postprocesado, que sería equivalente al preprocesado, pero con la respuesta. Ya he terminado, lo que se hace es hacer prompts que tienen varias vueltas. Incluso vueltas por modelos diferentes. Eso aquí no vamos a contemplarlo. Vamos a pensar que todo funciona en el mismo modelo de lenguaje. Pero hay casos en los que tú tienes un modelo que hace una tarea que luego asigna a otro modelo diferente. Entonces, el prompt crearía, por ejemplo, tareas, llegaría aquí y el postprocesado se ocuparía de ir iterando cada una de las tareas. Y algunas tareas, por ejemplo, podría tener función calling, que lo que haría sería llamar a una función y esta le devolvería datos. Datos que integraría luego aquí en el siguiente prompt. Y ala, otra vuelta. Entonces, claro, ya no es solo hacer un prompt que sea iterativo, es que todo ese sistema, una vez has dado una vuelta, tiene que ver algo que se ocupe de volver a llamar al modelo de lenguaje con un nuevo prompt. Y probablemente la única forma de hacer esto sea con código. Alguno puede estar tentado de decir, bueno, pero esto te pasa, tú tienes este diagrama tan grande con tantos pasos y tantas partes porque tú usas software libre. Si usaras software propietario sería todo mucho más sencillo. Te quitarías de pensar muchísimas de estas cosas. Bueno, os actualizo el diagrama quitando aquellas partes que no tendríamos en una aplicación que usase una API, por ejemplo, la de OpenAI. Pues tampoco es para tanto. Vale, estoy usando la API de OpenAI. Fine tuning no hay. Vale. El modelo. El motor ya lo has elegido realmente. OpenAI. Bien, te olvidas. Parámetros sí que hay. ¿Restricciones? Sí, hay muchas librerías que te soportan aportar restricciones a la respuesta de OpenAI. ¿Función calling? También hay. ¿Postprocesado? Sí, eso te toca hacerlo a ti. Prompt del sistema, RAG puedes incorporar, datos de entrada obviamente tiene que haber. Bueno, pues no te has quitado tanto de encima. Pero es que yo no es que use la API de OpenAI, yo es que directamente uso la interfaz gráfica de ChatGPT. Yo uso eso. Yo solo quiero saber prompts. Pues ni con esas. Sobre todo con lo nuevo que han sacado ahora de tener tus propias versiones de ChatGPT, de personalizarlo. Porque modelo tienes que elegir entre 3 y 4, ¿vale? Que con la API de OpenAI tienes más opciones, pero sigues teniendo que elegir entre un modelo de los dos. Function calling, tienes. Prompt y prompt del sistema, tienes. Ya te digo, todo esto si haces lo de mi GPT. RAG, tienes.
Y lo demás, bueno, pues es que texto de entrada, pues tendrás que tener un texto de entrada, tendrás que tener algún dato. Imagen, es que es multimodal. Preprocesado, pues de alguna forma tendrás que adaptar los datos para luego meterlos en el prompt. Y luego el propio prompt. Realmente sí, te quitas la plantilla, te quitas el fine tuning, te quitas el motor y los parámetros y las restricciones y el postprocesado lo he quitado porque realmente lo haces tú. Ya tienes un texto, tú tienes ese texto y trabajas con él. No te has quitado tantas cosas de encima, el prompt sigue estando ahí, pero no es el único elemento y un RAG puede ser tan importante como el prompt, sobre todo porque el RAG aporta información que igual no está en el modelo del lenguaje y es imposible hacer esa funcionalidad si no tienes los datos que te aporta el RAG. Entonces, ¿el prompt es útil? Es útil. ¿Es bueno tener conocimientos de cómo se hace y tener ideas, escuchar truquis? Sí, es bueno. ¿Es fundamental? No tanto como nos lo venden, hay muchísimas más cosas y hay que intentar saber cómo funcionan todas ellas, porque al final si te centras en el prompt te estás perdiendo una parte muy importante de los modelos de lenguaje, de cómo se configuran, de cómo se usan y sus capacidades. De hecho, si solo te centras en el prompt, estás casi andado a usar unos pocos modelos de lenguaje, mientras que el hecho de conocer todo eso te da muchísima más libertad para personalizar tus modelos de lenguaje y muchas más funciones. Si queréis ver alguna de estas partes en más detalle, os dejo abajo en la descripción un link a un artículo en mi blog donde detallo cada una de ellas. Así que os animo a aprender más técnicas y más cosas, no solo prompts. Y bueno, este es un buen canal para ir enterándose de estas cosas. Si os gusta, suscribiros y nos vemos.